Continuamos en artículo 18 en vivo. Debatir no significa necesariamente estar en contra de todo. Debatir es esto, debatir en democracia es esto, poder discutir los temas, poder hablarlos, poder decirle a la ciudadanía lo que uno piensa. Eso es un debate y me alegra estar con estos tres invitados debatiendo la Ley Orgánica de Comunicación. Primer ejemplo que quiero poner, vamos con Danilo. Danilo, ¿usted cree que si agarramos las cámaras de televisión, agarran a o ven a un ladrón o algún asaltante o alguna riña metiéndole un puñal el uno al otro, ¿usted cree que el rostro de ese delincuente debe ser tapado o no? Bueno, es mucho más amplio. Yo creo que no solo es el rostro. Ciertas imágenes pueden ser muy fuertes para los ciudadanos. Sí, pero no, Danilo, no estoy hablando, no estoy hablando de las imágenes fuertes. No estoy hablando estoy hablando de si una persona es encontrada, entra a una farmacia con un revólver en su mano, asalta y se lleva el dinero de la caja, el rostro está en cámara. ¿Está bien que se proteja el rostro de ese asaltante, sí o no? Nada más. No. Okay. Yo aplicaría la regla que le dije anteriormente. Mientras no haya una investigación en firme y no hay una resolución debidamente llevada por jueces, me parece que todavía opera el principio de presunción de inocencia. Ok, Lourdes, ¿cuál es su opinión? Tenemos que tener en cuenta que una cosa es un delito que se comete y que el delincuente es atrapado en flagrancia justamente, y otra cosa es un proceso judicial. Ahora, si nos ponemos a ver, la ley puede caer en subjetividades o incluso en ese tipo de trampitas que pueden utilizarse. Por ejemplo, y voy a hacer alusión a un caso que sucede o que se está dando hoy en la ciudad de Cuenca. Se habla del sacerdote que ha cometido abusos sexuales, de acuerdo a las denuncias que se están dando, César C.M., pero cambiamos de noticiero y escuchamos que es el sacerdote C. Cordero Moscoso. Entonces, ese tipo de protección creo que cae en subjetividades absolutamente. Cuando la ciudadanía quiere enterarse de algo, no solamente lo hace por el noticiero que está viendo, este momento está en las redes sociales, este momento los mensajes de WhatsApp, celulares, una serie de situaciones. Yo creo que hay que diferenciar muchas veces la flagrancia de un delito que está en proceso de investigación. ¿Por qué? Porque quienes están siendo vulnerados en sus derechos, por ejemplo, quien es asaltado en una farmacia, en el barrio, quieren saber quién es el delincuente para el día siguiente tener cuidado si se lo encuentran en la calle, porque muchas veces ese delincuente al día siguiente está suelto. Ok, Cristina. Totalmente a favor que se quite el velo a aquellos delincuentes que han sido en delitos flagrantes, agarrados con las manos en la masa. De hecho, la ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana planteada por el alcalde Nebot del Consejo Cantonal de Guayaquil y que fue oficialmente presentado a la Asamblea Nacional plantea aquello, quitar el velo y poder presentar con nombres y apellidos incluso cuando es en delitos flagrantes, porque tenemos que ir hacia proteger a los ciudadanos. ¿Cuántas personas a lo mejor, pues en el caso de un abusador sexual, quizá, pueden sentirse a lo mejor, reconocer a esta persona que ha cometido quizás ilícito en otras localidades, en otras situaciones? Pues también el proyecto de la ley de comunicación que ahora vamos a discutir plantea la autorregulación con códigos de ética propios de los medios de comunicación públicos como privados, esto en función también, y hago énfasis en el tratamiento y protección de las víctimas, porque a veces en muchos casos hay pues todas unas garantías para cubrir el rostro a quienes son delincuentes agarrados con las manos en la masa, pero se exhibe de manera más descarnada el tema de las víctimas. Lo cual se está revictimizando a entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo, en el caso de los delincuentes agarrados en flagrancia, sí,
Porque puede alguien también decir, mire, ese fue el que asaltó, ese fue el que abusó, etcétera, y también se puede colaborar con la justicia. Y, como digo, el tema de las víctimas, debe haber un esquema con mayor protección. Le voy a dar la oportunidad a Danilo que refute, porque él sí fue muy breve en su respuesta y él tiene un punto diferente, un punto de vista diferente al de ustedes. Danilo. Gracias, Rafael. Hay que tomar en cuenta, primero, eso es un tema del Código Integral Penal. Segundo, hay que tomar en cuenta que hay tecnicismos de orden legal. A veces hay personas que dicen, pero sí, ahí está la afirmación, ahí está la constancia de que cometió la infracción. Pero eso llevado al campo del procedimiento penal, por ejemplo, no se manejó bien la cadena de custodia y no hay la prueba fundamental para que un juez, incluso en flagrancia, disponga que esa persona es responsable y por ende le sentencien. Entonces, pueden pasar muchas eventualidades y a veces unas circunstancias injustas, porque las personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que ese juez le declaró inocente? Entonces, no es un tema de 2 más 2 son 4, pueden presentarse varias situaciones y en ese sentido yo creo que todavía deberíamos pensar en precautelar el tema de los derechos que tenga una persona mientras un juez no le haya establecido responsabilidad penal. Gracias. Yo les voy a contar una anécdota que sucedió cuando recién salió la ley en el 2013. Había tanto miedo, tanto temor por este tema de no poner los rostros de los niños, de los menores, que yo obviamente estoy de acuerdo en que se los proteja 100%, pero había tanto miedo que a veces nos enviaban boletines del Ministerio de Seguridad por niños desaparecidos. Y los canales de televisión no sabíamos qué hacer, si poner o no poner el rostro de un niño que era buscado por la policía y por la ciudadanía porque se había perdido o podía haber sido secuestrado. Entonces, hubo que hacer una consulta y en primera instancia decían que no podíamos poner bajo ninguna circunstancia el rostro de un niño. Y yo decía, pero si lo están buscando, está perdido, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo nos piden que ayudemos a encontrar si no podemos publicar el rostro? Eso finalmente se cambió. Cosas como esa, cosas de esa naturaleza, ¿van a ser corregidas o deben ser simplemente reglamentarias? Lourdes. Deben ser corregidas y debemos tener una ley de comunicación tan clara, Rafael, que no permita interpretación o mucho peor, que caiga en subjetividades de algún funcionario. La ley de comunicación que surja a partir del debate en la Asamblea Nacional debe ser, como digo, tan clara que este tipo de situaciones que usted nos acaba de comentar no se produzcan. El miedo de dar una información, el miedo de presentar cualquier tipo de suceso por no saber cómo va a reaccionar la autoridad controladora. Eso vivimos durante 5 años que estuvo vigente la ley de comunicación. No podemos volver a permitir que se coarte la libertad y ese derecho, como digo, no solamente de informar, sino de estar informados. No subjetividades y que no sea, por el amor de Dios, proclive de interpretación de cualquier funcionario. Ya tuvimos un Carlos Ochoa que hizo lo que se le antojó. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Y repito, no en este gobierno ni en un futuro gobierno. Lourdes, perdón, Cristina. Pues coincido, la libertad se perfecciona ejerciéndola todos los días y con responsabilidad. Y es bueno que se haya quitado esta visión sancionadora, persecutoria del Estado, y como lo decía Lourdes, de un funcionario que con discrecionalidad, 1.037 procesos, 561 sanciones durante la época del correísmo a los medios de comunicación, justamente por la aplicación de la ley de comunicación o la ley Mordaza. Coincido también, nada está oculto bajo el cielo ni la tierra, tantas cortapisas a los medios, por ejemplo, en el tema de las cuestiones judiciales, cuando en las redes sociales, creo que son los primeros, y ahí es porque yo llamo a la reflexión y a la responsabilidad, no solamente de quienes trabajan en un medio de comunicación, en el tratamiento objetivo, con sentido común, con responsabilidad, con dignidad de una noticia.
sobre todo si hay una víctima de por medio. Pues estamos hablando, si es una persona ya en delito flagrante, es obvio, yo he dado mi punto de vista al respecto. Pero las redes sociales todo lo pueden, entonces ahí también, y cuidado, aquellos que ya están saliendo, he visto una asociación de señores de medios digitales que no existen. Cuidado, viene con el proyecto bajo el brazo del expresidente Correa, queriendo regular las redes sociales. Aquí tenemos que apelar a un debate responsable, a la responsabilidad no solo de los comunicadores, sino de todos los ciudadanos en el tratamiento de las noticias. Pero no podemos dejar absolutamente todo en manos de los comunicadores, porque también... y aquí me voy a incluir para no herir susceptibilidades. Muchas veces hemos sido irresponsables y esto hay que reconocerlo. Esto no hay que olvidarlo tampoco. Pero con respecto a los medios digitales, que yo estoy de acuerdo que no sean regulados, por supuesto, pero también hay algo interesante y curioso. Está bien, pregunto, está bien que se mantenga el anonimato de personas que participan en las redes sociales y puedan decir lo que les da la gana, porque yo en este canal, cuando doy mi opinión, estoy dando mi cara y estoy dando mi nombre. Si yo salgo con una capucha y con la voz distorsionada y le digo vela verde al presidente de la República o a quien me dé la gana y nadie sabe quién soy, bueno, entonces aquí se arma pues un escándalo. Pero en las redes sociales sí se puede abrir una cuenta y sí se puede decir lo que sea sin dar la cara. Yo defiendo que así sea, hasta ahora lo defiendo, pero pregunto, ¿es correcto que eso suceda? Yo estoy de acuerdo que se hable lo que sea, pero que más que sea, se sepa quién es la persona que lo está diciendo y que tenga esa famosa responsabilidad ulterior. Danilo. Quisiera previamente insistir en algo. Se está eliminando el sistema de control y sanción administrativa y se está promoviendo un sistema garantista de derechos, tanto libertad de expresión como de los demás derechos. Y qué mejor que la Defensoría del Pueblo sea la encargada de proteger y tutelar esos derechos con una visión integradora de todos los derechos. Eso es fundamental y eso es esencial, en primer lugar. Sobre lo otro, este es un debate no solo aquí en el Ecuador. Acuérdense, recordemos hace poco a propósito del tema de los fake news y otro tipo también de temas discriminatorios que se dan en redes sociales. Por supuesto, la esencia del Internet es el anonimato. Sin embargo, ahí se pueden filtrar una serie de personas, organizaciones que utilizan el Internet para varios propósitos, entre eso para confundir a la ciudadanía, incluso por fines electorales. Eso ha generado, en principio, de que incluso la Unión Europea hayan considerado regular o restringir, pero finalmente ha primado el tema de la libertad. Sin embargo, también han asumido las propias empresas que tienen las plataformas de Internet para encontrar procesos de autorregulación, procesos de filtración, con el fin de que al menos las plataformas conozcan quiénes son, con el fin de salvaguardar la información que, bueno, es infinita, que se procesa en redes sociales. Creo en el proyecto del decreto se pone énfasis en que las informaciones de opinión personales no van a ser reguladas. Aquel proyecto que se presentó a finales de la administración pasada creo que sigue todavía en la Asamblea y acá no hay la intención de regular redes sociales. Eso sería irnos en contra de no solo de cómo se maneja Internet, sino también de los principios de libertad que estamos procurando defender y restablecer. Gracias, Danilo. Lourdes. Bueno, yo defiendo la libertad de expresión, no la libertad de agresión. Sin embargo, no considero que las redes sociales deban ser reguladas en ningún momento. Y a mí, cuando llegó el proyecto del expresidente de la República enfocado a regular redes sociales, me causó hasta gracia. Quien pagaba con fondos públicos, con dinero de los ecuatorianos, un troll center para que nos agredan día a día a quienes pensábamos distinto,
pretendía regular redes sociales. Y ojo, y hago un llamado al presidente de la República, todavía se mantienen troll centers que defienden a uno que otro ministro que ya está con un pie fuera prácticamente. No usemos dinero público para este tipo de cosas, que cada quien se exprese libremente dando su nombre o no. Las redes sociales no deben ser reguladas, pero tampoco deben ser pagadas con dinero público para que se agreda a los ciudadanos. Sí, estoy de acuerdo, aunque a veces uno tenga que comer cemento por las cosas que le pueden decir un anónimo. Sí, es desagradable, pero es preferible la libertad, ¿no? Ahora, veamos que en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo al presidente Donald Trump que él no debe bloquear a un ciudadano en su cuenta de Twitter si este ciudadano lo critica, porque si hace eso, está violando la Constitución de la República, porque como funcionario público está sujeto a la crítica de los ciudadanos. Eso es muy interesante. No quiere decir que no va a poder bloquear, quiere decir que si lo bloquea, ese ciudadano tiene derecho a reclamar ante la justicia de que el presidente Donald Trump le está violando la Constitución. Creo que vamos con Cristina en la última parte. En la última parte se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Quiero retomar un poquito el tema del linchamiento mediático. Yo estoy de acuerdo que eso fue una barbaridad porque obstruyó cualquier posibilidad de investigación. Uno sacaba un reportaje, una serie de reportajes y resultaba que le estaban haciendo el linchamiento mediático a un funcionario. Y eso permitía que la Supercom lo sanciona al medio de comunicación. Pero también es cierto que más que nada en televisión y en radio se daba esto de que lo cogían a un equipo de fútbol, por ejemplo, para hablar del tema deportivo, y se le comenzaban a cargar a un director técnico y le daban palo todos los días y todos los días y todos los días, pero ya hasta por cualquier cosa. Le hacían la vida imposible, casi un acoso. Y eso tampoco está bien. Entonces, tú me dices, Cristina, que hay que invocar la responsabilidad de los comunicadores. Sí. Pero ¿y si no somos responsables? Creo que tenemos que aprender de las lecciones, Rafael, y sí que nos ha tocado duro porque, solo brevemente, pasamos de no solo un expresidente que bloqueaba a los usuarios, que exhibía, que perseguía descarnadamente a los ciudadanos mostraba por los opinar, rostros, sí. mostraba los rostros a sus familias, y eso realmente es imperdonable en este país. Para concluir aquello una cosa es el derecho al anonimato, incluso hasta los periodistas se reservan sus fuentes, y otra cosa es el anonimato para delinquir. Eso ya es otra cosa, y por eso hay filtros, incluso hay rastreos, en el caso de que se cometa un ilícito, la policía incluso una amenaza lo puede utilizar en el caso de que se cometa un ilícito aprovechándose del anonimato. Pero sí, una de las cosas importantes de esta ley de comunicación que la aborda no solo el proyecto del presidente Moreno, sino todos los proyectos de los distintos bloques políticos, y las organizaciones sociales y las organizaciones civiles lo han también manifestado en el debate, es esta eliminación del linchamiento mediático, que claramente impedía esta figura, los procesos de investigación, sobre todo de corrupción. Porque claro, al expresidente le preocupaba que salten a la luz los temas de las hidroeléctricas, de los sectores estratégicos y tantas cosas que si no hubiera sido por la prensa internacional, por la justicia brasilera, la justicia americana, nunca nos hubiéramos enterado de las pillerías del ex vicepresidente Jorge Glass. Porque claro, hubieran amenazado a todos los medios de comunicación de linchamiento mediático. Y otra cosa es, ojalá que este debate nos sirva a todos, comunicadores, políticos, ciudadanos en general, para abrir un debate responsable, plural, incluyente, sin sectarismos, con respeto a los demás, pero ponderando ese derecho fundamental de todo ciudadano, que es la libertad de expresión. Bien, vamos a concluir, vamos con... ¿Ya están todos? Yo le quería hacer una pregunta muy breve a Danilo, muy breve, rapidísimo, Danilo, si me puede contestar. Mencionó que no había funciones de la Supercom que se pasaran al Cordicom, pero si mal no recuerdo, lo que escuché al presidente de la República fue decir que algunos funcionarios de la Supercom iban a pasar a Cordicom. Si no asume funciones, ¿para qué asume funcionarios? A ver,
Está prevista una transitoria para que se haga una evaluación de los servidores que trabajan ahí y en la medida de que como trabajadores puedan pasar a trabajar tanto a la Defensoría del Pueblo como al Cordicom, se mirará dentro de ese proceso de evaluación. Pero el hecho de que el trabajador, el servidor público, vaya a una u otra institución no quiere decir que atribuciones de esa institución pasan ni a Defensoría del Pueblo ni a Cordicom. Ok. Bien, amigos, le quiero agradecer a nuestros tres invitados y quiero hacer un breve comentario para también expresar mi opinión. Yo creo que cuando el ser humano está en capacidad de disfrutar todas sus libertades, a veces olvida que esas libertades nos han sido otorgadas para ejercerlas a plenitud, sin miedo, pero con responsabilidad. La década pasada fue una de las más tormentosas en materia de libertad de expresión. Periodistas perseguidos, enjuiciados o botados de sus puestos de trabajo. Medios de comunicación incautados, multados y amedrentados. Finalmente pasó. Hoy respiramos libertad y volvemos a ejercer nuestra profesión con tranquilidad. Sin embargo, no debemos olvidar nunca cuáles fueron los motivos por los que llegamos a que esa libertad nos haya sido coartada, sin excluirme ni excluir a nadie. Todos, de alguna forma, contribuimos en el pasado para que un atropellador nos avasalle y nos imponga una ley mordaza de la cual estamos a punto de librarnos. Aún recuerdo las broncas entre medios de comunicación o las campañas contra determinados políticos. No puedo olvidar los rostros felices de algunos colegas cuando incautaron los canales de los Isaías. Esos rostros cambiaron en muy poco tiempo de felicidad a amargura cuando más tarde les tocó el turno a ellos. Yo estaba retirado en ese entonces. Hice un paréntesis desde el 2006, quizás presagiando lo que se venía, pero regresé en el 2012 y sufrí lo suficiente como para saber que no quiero regresar a la década pasada. Creo sinceramente que todos los que hacemos comunicación hoy en día hemos aprendido la lección. Aunque por ahí todavía hay algún dueño de medio que se esconde en una venta ficticia de su empresa y que cree que todavía puede usar su medio para venganzas personales. Ojalá esta nueva ley que van a sacar ustedes adelante sea lo suficientemente buena para que todos la respetemos, que gocemos de esa libertad de expresarnos, pero que no abusemos de ella para causar daño a otras personas. Y si lo hacemos, entonces que seamos sancionados con justicia. Hasta entonces, amigos televidentes, el próximo domingo nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Rafael, muchísimas gracias, amigos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Artículo 18. El próximo domingo les tendremos una nueva entrega. Buenas noches.